Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy pues acá un poco con problemas de infección respiratoria superior y por eso la voz va a estar un poco rara probablemente. Pero igual nos está pasando a todos los guatemaltecos en estas épocas frías particularmente, por lo cual les enviamos un muy caluroso saludo. Yo quisiera aprovechar para que como una acción positiva aprovechemos para ayudar a aquellos hermanos que necesiten cobijo, que necesiten algo para calentarse, que necesiten algo para comer, que necesiten una colcha, que necesiten algo para poder pasar mejor estas épocas frías. Lo mejor es que nosotros actuemos como hermanos, que lo ofrezcamos de todo corazón, no es que le estemos dando una dádiva a nadie, sino que simplemente le estamos dando la mano. Esa es la mejor acción positiva que podemos hacer. Hoy tengo el gusto de que me acompaña el licenciado Óscar Vázquez, quien es director general de Acción Ciudadana, y le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues Acción Ciudadana ha estado recientemente bastante en las noticias de los diferentes medios por un tema que se ha originado en una, digamos, controversia, en una diferencia, habrá quienes lo llaman enfrentamiento, con la vicepresidencia en particular. Y nosotros creemos que en este caso lo que es fundamental es de que usted como audiencia tenga una idea clara de qué es lo que sucede, por qué se origina este problema. Y lo que queremos empezar, licenciado, sería que usted nos contara un poquito, cuéntenos qué es Acción Ciudadana, hace cuánto está operando, cuáles son su visión, su misión, sus objetivos. Bien, gracias de nuevo. Acción Ciudadana es fundada en 1996. Desde el 2006 somos capítulo de Transparencia Internacional, somos una asociación civil privada no lucrativa y nuestra misión es trabajar por una Guatemala democrática libre de corrupción. Muchas gracias, licenciado. Obviamente yo creo que a veces cuando uno habla de una sociedad libre de corrupción, pues fácil decirlo, ¿verdad? Pero es de las grandes tareas que hay que remontar. Particularmente, pues Guatemala eso lo ha venido enfrentando por mucho tiempo. Revisando su visión y su misión, ustedes hacían un señalamiento muy particular en algunas áreas que es necesario reforzar para que esa lucha contra la corrupción no solamente sea permanente, sino que sea medible. Una de ellas era el fortalecimiento institucional. ¿Cómo visualizan ustedes ese fortalecimiento institucional? Pues bien, desde su fundación Acción Ciudadana pues, se ha acercado a todos los gobiernos con los cuales han tomado el poder durante este periodo de tiempo. Y bueno, pues como usted bien lo ha dicho, nosotros lo que hemos procurado es el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana. Particularmente nosotros hemos venido haciendo énfasis en dos leyes que consideramos clave para que se empiece a dar ese fortalecimiento institucional. La primera es la ley electoral de partidos políticos, que nosotros consideramos que el financiamiento electoral es la madre de la corrupción y de ahí derivan todos nuestros problemas. Otro es la reforma a la ley de servicio civil, que es una ley completamente obsoleta, que el servicio civil también es tomado como botín político cada 4 años. Y otra ley clave es la reforma de la ley de compras y contrataciones del Estado. Yo creo que esos son como los 3 primeros pasos claves que hay que dar para el fortalecimiento del Estado, prácticamente una refundación del Estado. Y luego pues ya podríamos hablar de otros temas como otra Contraloría General de Cuentas, porque el modelo actual no funciona, y bueno, pues fortalecer pues así mismo el Ministerio Público y el organismo judicial. Estamos hablando de un reordenamiento sistémico, de una refundación del Estado guatemalteco prácticamente. Pero bueno, son luchas que aún seguimos dando. Ahora, uno podría decir acá, dentro de los que menciona, las leyes que menciona el licenciado, podría decir uno que recientemente acaba de haber una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero esa reforma ha sido tildada como parchada, sesgada. ¿Qué piensan ustedes de la reciente reforma que se hizo a la ley electoral? Porque, por ejemplo, el tema del financiamiento, ahí el financiamiento privado no se tocó. ¿Qué piensan ustedes de estos cambios recientes? Estos cambios, si bien fueron un paso hacia adelante, aún son insuficientes porque necesitamos un Tribunal Supremo Electoral que de verdad sea supremo, no que
se interpongan recursos en el Tribunal Judicial o en Corte de Constitucionalidad. Necesitamos un órgano electoral con uñas y dientes que de verdad pueda sancionar a los partidos políticos, que los pueda controlar, que los pueda fiscalizar, que los pueda sancionar, sobre todo por el tema de los recursos que reciben, particularmente durante la campaña electoral. Eso consideramos nosotros que es una de las claves para empezar a combatir efectivamente la corrupción. ¿Pero estarían ustedes satisfechos con los cambios recientes hechos en la ley electoral? O sea, un avance, decimos, ¿verdad? Pero también me recuerdo que creo que fue en el tiempo del presidente Colón, se aprobó la ley de acceso a la información. Y hoy seguimos viviendo que esa ley de acceso a la información simplemente es papel, ¿verdad? Porque no se cumple. No del todo. Lamentablemente en Guatemala tenemos muy buenas leyes, bueno, algunas, no todas, pero tenemos muy buenas leyes que lamentablemente no se logran implementar. Entonces, digamos, la ley de acceso a la información ya cumplió 5 años de aprobación, 4 de estar vigente. Sin embargo, aún hacen falta que se desplieguen muchos esfuerzos para que efectivamente se implemente. Entonces, digamos, eso es uno de los esfuerzos que también nosotros hacemos como Acción Ciudadana, que cada 2 años pues, verificamos la implementación de esta norma. Claro, porque obviamente a veces los gobiernos proclaman a través de un gasto excesivo en publicidad, a lo que ya estamos acostumbrados, de que hay libre acceso. Pero la realidad es que cuando se llega a las instituciones y se pide, o no están actualizadas, o no están al día, o simplemente no se la dan. Yo creo que esa parte de la ley electoral y de partidos políticos es muy importante porque, por ejemplo, Transparencia Internacional, dentro de sus diferentes mediciones que hace, encuentra que lo que la gente percibe como más corruptos son los partidos políticos. Vamos a mostrar en la pantalla una fotografía o una imagen de lo que ellos mencionan, y la policía como el segundo en una cantidad de países que fueron evaluados. Pero ya salió Transparencia Internacional. ¿Cuál es la relación entre Acción Ciudadana y Transparencia Internacional? Bien, la relación con Transparencia Internacional empezó más o menos en 1998, 1999, cuando nosotros nos conformamos como Contacto Nacional. Luego evolucionamos a Capítulo de Información y finalmente en 2006 nos constituimos como Capítulo de Transparencia Internacional. Para ser Capítulo de Transparencia Internacional, bueno, hay que cumplir con una serie de requisitos, hay que llenar un formulario, hay que mostrar todos nuestros estados financieros auditados, rendir cuentas debidamente, hay un proceso de calificación y evaluación y finalmente de aceptación. Y cada 3 años nosotros debemos volver a hacer ese proceso para que nuestro estatus como capítulo sea de nuevo aceptado. Es decir, viene esto porque realmente esta controversia que estamos hablando en este momento, este enfrentamiento, se ha originado en parte por la edición 2013, digamos, o la publicación 2013 de este índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional. En este resultado, lo que sale para Guatemala es negativo, porque nos retrasa, digamos, en lo poco que se había avanzado, ¿verdad? Ahora, históricamente, licenciado, también pues Guatemala nunca ha estado arriba, siempre se ha mantenido abajo. Pero ¿considera usted correcta esta reacción, digamos, que se está teniendo por parte del gobierno actual, de que como que ha tomado una actitud muy confrontativa, una denuncia de que ustedes no quieren firmar convenios, de que se retiran, simplemente porque la encuesta está diciendo eso? Bien, creo que el malentendido surge porque en primera instancia el organismo ejecutivo piensa que es Acción Ciudadana quien elabora el instrumento, no somos nosotros. Esto lo elabora Transparencia Internacional en la Secretaría que tiene su sede en Berlín, en Alemania. Y para hacer la Transparencia Internacional utiliza 13 indicadores. El índice de percepción de corrupción es un índice compuesto que toma, como repito, 13 indicadores para elaborarlo. De esos 13, a Guatemala lo evaluaron en base a 6. Por ejemplo, el índice de riesgo país de la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, el World Justice Project y también el Doing Business del Banco Mundial, entre otros, y la evaluación de otras agencias de riesgo país. Entonces,
¿Por qué bajamos en el IPC? Porque en esos indicadores Guatemala también bajó. Entonces, ese digamos como que fue el primer malentendido. Y luego, pues, el órgano ejecutivo se comunicó con la presidenta de TI, la señora Juliette Lavelle. Le enviaron una carta para conocer cómo había sido este proceso y se les contestó, pues, con la información pertinente correspondiente a Guatemala para que ellos conocieran efectivamente cómo se dio el proceso de evaluación. Lamentablemente, pues sigue este proceso de confrontación. El embajador de Guatemala en Alemania estuvo en la Secretaría de Berlín esta semana para que se le explicara más en detalle el tema. Particularmente se reunió con el director para el Departamento de las Américas, Alejandro Salas. Él explicó en detalle cómo se elabora el IPC. Entonces esperamos que a partir de ahora, pues, la relación con el gobierno, pues, mejore, pues, siempre y cuando, pues, en los espacios que nos convoquen a participar existan resultados, productos y objetivos concretos y medibles. Mientras tanto, pues, seguiremos en la posición que hemos tomado de retirarnos de los espacios que ya nos retiramos, porque al momento seguimos considerando que no están brindando los resultados que se han ofrecido. Nosotros salimos a la calle porque nos gusta obviamente oír al guatemalteco y por ejemplo hicimos alguna pregunta sobre este caso y les surgía a ellos un poco la duda de que si ustedes tenían que tener un convenio o no con el gobierno o digamos tal vez lo que ahorita nos va a decir uno de nuestros la audiencia. Mi pregunta es ¿por qué piden que firmen un convenio? Si ustedes siempre denuncian y ellos no hacen ningún caso. Al contrario, ustedes deberían de seguir denunciando, pero que hagan algo contra esas denuncias. Como se podrá dar cuenta, licenciado, esta persona lo que nos está diciendo es, dice, ¿y por qué tienen que tener un convenio para hacer su trabajo? Cuando ellos realmente lo pueden hacer sin el convenio. ¿Eso es así, licenciado? Mire, nosotros elaboramos un convenio de cooperación con las instituciones públicas que así nos lo requieren, precisamente cuando hay una voluntad de las instituciones públicas para realizar este tipo de convenios, que básicamente son convenios de cooperación, de apoyo técnico, que no implican ningún reconocimiento dinerario por ningún lado. O sea, no hay un pago para Acción Ciudadana por eso. Ustedes hacen un convenio, digamos, con la vicepresidencia o la comisión presidencial en este caso. Eso no implica un reconocimiento de un honorario, ¿verdad? No. Yo leí entre los que ustedes mencionaban con su visión, digamos, sus estatutos, que ustedes no querían ningún financiamiento que los atara. Sí, nosotros no recibimos fondos del Estado guatemalteco ni ningún financiamiento que coopte nuestra libertad de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios de cooperación hoy por hoy vigentes con el Programa Nacional de Resarcimiento, por ejemplo. Ese proyecto lo financia el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través de su programa de justicia transicional, el PAJUST, por ejemplo. Pero el convenio es con las Naciones Unidas directamente como beneficiario, digamos, el programa de resarcimiento. Exactamente. Nosotros, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le brinda los fondos de Acción Ciudadana y nosotros implementamos esos fondos colaborando con el Programa Nacional de Resarcimiento, por ejemplo. Tenemos un convenio con la Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos un convenio con el Ministerio Público, solo por mencionarlos, que hoy por hoy tenemos vigentes con instituciones del Estado. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba que había que reforzar, por ejemplo, el Ministerio Público, Contraloría General de la República, etcétera. Esos convenios que ustedes han venido haciendo con ellos, ¿ustedes le han visto resultados positivos, licenciado? Porque si vamos al punto en este momento cuando creo que el señor Marvin Flores dice, mire, pues nos retiramos nosotros de esta mesa o de estos dos convenios a los que nos está invitando el COPRED, ¿ya? Y seguimos con los otros. ¿Los otros han tenido resultados positivos? Por supuesto. Por ejemplo, con el Ministerio Público, nosotros hemos entablado una coordinación para darle seguimiento a los casos de corrupción que nosotros hemos presentado junto con la Fiscalía contra la Corrupción. Y también, bueno, ustedes han visto pues, los avances que ha tenido el Ministerio Público, no solo a nivel de los casos de corrupción, sino a nivel general. Eso
por ese lado. Y con la Procuraduría de Derechos Humanos hemos visto que se ha fortalecido la Secretaría de Acceso a la Información Pública como el ente responsable de que ese derecho pues, se cumpla en el marco que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Es un hecho claro, ¿verdad?, de que obviamente lo que motivó o lo que los trajo a la luz pública en este momento, a pesar de que ojo que Acción Ciudadana tiene una muy buena exposición, pero fue esta publicación de este índice o esta percepción de la corrupción. Nosotros vamos a poner aquí a nuestra audiencia para que miren esa escala, porque obviamente sí es espectacular ver cómo Guatemala está hasta atrás. También señala, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es un problema que en alguna forma afecta a la región centroamericana, más al cono norte, ¿verdad? Porque Costa Rica está calificada mucho mejor que nosotros. ¿Usted cree que fenómenos como el narcotráfico, etcétera, pueden influir en esta situación? Por supuesto, recordemos que el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sufre de los niveles más altos de violencia. Y también pues tenemos lamentablemente el problema del narcotráfico con todos los costos asociados que eso implica. Y obviamente pues para que el crimen organizado funcione pues necesita corromper a la institucionalidad pública para poder operar. Entonces, digamos, eso obviamente pues viene a influir en los indicadores que se reflejan en el índice de percepción de corrupción. Porque, claro, digamos, ¿qué pasa con el crimen organizado? Al tener grandes cantidades de dinero, pues su poder corruptor aumenta. La corrupción en sí es un crimen, porque yo lo considero un verdadero crimen contra el pueblo, que muchas veces el pueblo no lo reconoce como el flagelo que es, ¿verdad, licenciado? Porque cuando se hacen diferentes encuestas por diferentes medios, pues salen de cosas que como que le pegan más directamente al ciudadano, su seguridad, la falta de empleo, etcétera, y muchas veces la corrupción sale como que bastante lejos de ser el factor más importante. Y a veces los gobiernos se escudan en ello para decir, ya vieron, la corrupción no le importa al pueblo. Pero sabemos perfectamente, o por lo menos se dice que en nuestros presupuestos entre un 30 y un 40% se va por algún lado, sea porque directamente se lo llevan, sea porque la obra pública es de mala calidad. Nosotros vemos constantemente caminos deteriorados, escuelas que no sirven, edificios a medio camino que se quedaron varados, en fin, una serie interminable, ¿verdad, licenciado? También nosotros salimos a la calle y preguntamos a varios guatemaltecos ¿qué piensan ellos de si los gobiernos están trabajando verdaderamente por la transparencia? Y también le voy a poner a ustedes ahora para que escuchen lo que dicen algunos guatemaltecos. Realmente creo que no, sino que ellos hacen y dicen que hacen muchas cosas con transparencia, pero no se ve, de las denuncias no hacen nada. A las mismas personas que las ponen de corruptas las vuelven a poner en otro puesto. No, de ninguna manera. No ha hecho nada por combatirla. Por la forma en que se están invirtiendo los recursos, prueba de ello, no aprobaron el presupuesto 2014, porque la gente ve de que no están ejecutando bien el presupuesto. Definitivamente creo que no. Creo que no, porque realmente se ponen trabas que van en contra de la transparencia y existe también una falta de voluntad política para poder decirle al ciudadano qué es lo que exactamente están haciendo. Como podemos ver, licenciado, todos coinciden en que verdaderamente no hay una verdadera decisión política, una verdadera voluntad política de hacer un cambio. Licenciado Manfredo Marroquín, por ejemplo, en una entrevista recientemente en un medio, mencionaba y decía, por ejemplo, es increíble que hablen de avances en el combate contra la transparencia o por la transparencia, cuando están realizando compras directas injustificadas y onerosas para el Estado, y no digan nada al respecto, porque obviamente la compra directa que viola o violenta totalmente los sistemas instituidos, Guatecompras, por ejemplo, que tiene grandes defectos, obviamente, que necesita ser revisado, pero el discurso es uno por un lado y lo que sucede es otro. Lo que estamos viendo es que, digamos, se está recurriendo mucho a los mecanismos de excepción que permite la ley de compras y contrataciones y se están obviando, digamos, los procesos normales. Lamentablemente, de la excepción se ha hecho la regla. Y
ahí es donde nosotros vemos que esta situación no es normal. Si bien la ley permite esas excepciones, es precisamente porque son excepciones, son para casos de emergencia, para casos de calamidad. Ahorita no hay ninguna calamidad, ninguna emergencia, entonces deberían recurrir a los procesos de compras normales que establece la ley. Entonces, ahí es donde entra, digamos, una de nuestras preocupaciones de que la forma opaca en que se está gastando el erario público, y también, pues, esto viene a reforzar la necesidad de la reforma urgente de la ley de compras y contrataciones para que estos espacios de discrecionalidad que brinda la ley, pues, sean efectivamente la excepción y no la regla. Todo esto que podemos ir conjuntando, ¿verdad, licenciado? Porque cuando hablamos nosotros de institucionalidad reforzada, usted usó una palabra clave al principio, prácticamente una refundación del Estado. Pero ese es un cambio del cielo a la tierra con lo que estamos teniendo actualmente, porque lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Obviamente hay una molestia de parte del Ejecutivo que, por cierto, a ellos señalan y dicen, mire, es que esto no es una crítica al Ejecutivo, es una crítica al Estado de Guatemala. ¿Qué piensa usted de ese señalamiento de que es al Estado de Guatemala y no al Ejecutivo? Pues tienen razón, porque la evaluación no es del órgano ejecutivo, es del Estado guatemalteco en su conjunto. Estamos hablando de municipalidades, organismos autónomos, semiautónomos, y los tres poderes y los órganos de control. Sin embargo, es el organismo ejecutivo el encargado de la conducción del Estado guatemalteco y el que debe, digamos, tener el liderazgo y llevar adelante una política nacional de promoción de la transparencia y de prevención y sanción de la corrupción. Así es como funciona normalmente un Estado. Claro, porque sí, desafortunadamente todo lo que se haga el Ejecutivo al final impacta definitivamente en el Estado de Guatemala, en la nación, en el país, ¿verdad? En ese guatemalteco luchador que cada día mira que todas las cosas le cuestan más caro. Hemos escuchado a mucho guatemalteco que dice, mire, mientras yo apenas logro ir en el transporte público, aquí todos los funcionarios se vuelven o salen millonarios de los gobiernos, pues porque en algún medio lo llamaban que eran una fábrica de producción de nuevos millonarios, la gente que pasaba por el Estado, que lo hacen con total impunidad. No estoy señalando a todos, ¿verdad, licenciado? Porque yo creo que hay excelentes funcionarios públicos, sobre todo aquellas gentes de carrera. En cada ministerio hay gente muy buena, muy trabajadora, pero desafortunadamente los vaivenes políticos son los que llevan a gente que se aprovecha en un determinado momento y salen estos nuevos y constantes millonarios. Ahora, la señora vicepresidenta señalaba que Acción Ciudadana se ha negado o se niega, según sus palabras de ella, a trabajar con el Partido Patriota, por así decirlo. En realidad yo creo que es un poco equivocado esto porque ella no representa al Partido Patriota, sino que representa la unidad del Estado de Guatemala. Y señalaba de que sí lo hicieron con el gobierno que llegó con la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Es eso un señalamiento justificado? No, nosotros hemos colaborado con instituciones de los diferentes gobiernos que han existido a lo largo de los 18 años de la historia de Acción Ciudadana. Incluso en el gobierno de la UNE, gracias a la intervención de Acción Ciudadana, porque requerimos el padrón de beneficiarios de Mi Familia Progresa, fue destituido el doctor Bienvenido Argueta como ministro de Educación, porque él se negó a dar ese padrón mientras el programa estuvo bajo su jurisdicción. Entonces, al negarse reiteradamente a dar esa información, la Corte Constitucional lo separó del cargo. Entonces, son datos que a muchos se le olvidan, pero fue gracias a la intervención de Acción Ciudadana que se dio ese hecho. Paralelamente, nosotros fiscalizamos el programa de transferencias monetarias condicionadas en el gobierno de la UNE. Lo hemos seguido haciendo durante este gobierno. Hemos estado en espacios que nos ha convocado la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico COPRED. Hemos participado en COST, en ITI, pero ante la falta de resultados concretos en esas iniciativas, pues nosotros nos hemos retirado de las mismas. Y reitero, eso no implica que Acción Ciudadana pues, deje de trabajar. Y claro, si nos vuelven a llamar a participar en determinados espacios, claro, con mucho gusto lo podemos hacer, siempre y cuando desde un principio pues hayan metas tangibles y alcanzables que
se puedan cumplir en lo que queda de este gobierno. Claro, yo le hacía esta pregunta, ¿verdad, licenciado? Porque obviamente recuérdese que la percepción de lo que el ciudadano en la calle pues oye o piensa puede ser diferente. Aquí tengo un ciudadano que nos decía lo siguiente. Mi duda es porque Acción Ciudadana participó con el gobierno de la UNE y no quiso hacerlo con el Partido Patriota. Pero yo creo que usted, con su respuesta, pues está aclarando ese punto, ¿no? Que no hay una negativa, sino que simplemente se quiere tener objetivos claros, medibles sobre todo, ¿verdad, licenciado? Mire, yo creo que la parte institucional de un Estado es lo que se debilita acá, porque cada 4 años nosotros tenemos cambios de gobiernos ejecutivos, pero no tenemos políticas de Estado a largo plazo. Entonces resulta que vienen gentes nuevas con ideas nuevas que quieren imponer su método de hacer las cosas y resulta en cambios innecesarios. Tal vez hay programas que tienen mucho bueno, retroceden con cada cambio de gobierno y eso es lo que yo creo que no está bien. Licenciado, ¿cuál sería el mensaje más importante que usted quisiera que el guatemalteco hoy se quedara con él de esta visita suya tan agradable acá y de un tema tan importante como es la transparencia? Bien, yo lo que quisiera es que los ciudadanos guatemaltecos se quedaran, digamos, con el mensaje de que la corrupción importa y nos hace daño a todos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y que también, pues, si tienen algún hecho de corrupción que quieran denunciar, pues que lo denuncien. Lo pueden hacer tanto en Acción Ciudadana y mejor si lo hacen en el Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución penal de este tipo de delitos. Y también, pues, que Acción Ciudadana está anuente a colaborar con cualquier institución del Estado, siempre y cuando pues hayan compromisos y metas concretas y tangibles por cumplir. Y que a pesar de la decisión que hemos tomado, pues igualmente seguiremos trabajando para promover la transparencia, para promover la fiscalización de los recursos públicos, para prevenir la corrupción y lo más importante, pues para promover el fin de la impunidad para aquellas personas que hayan cometido pues, actos de corrupción. Sí, porque como mencionaba Ale, la persona que habló, decía, mire, aquí lo que pasa es que resulta que viene y se señala a un funcionario de corrupto, pero ese funcionario reaparece en este gobierno o en el gobierno siguiente y ocupando de nuevo posiciones en las cuales, pues, como dicen aquí algunas gentes, no me den, sino que pónganme donde hay, ¿verdad? Porque desafortunadamente estas frases que son tan sabias se van haciendo una realidad. Licenciado, pues mire, le queremos agradecer que haya compartido con nosotros esta noche acá. Los estimulamos a seguir adelante en su lucha por la transparencia, porque personalmente yo creo que la corrupción es uno de los más importantes y fundamentales flagelos que tenemos que combatir. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy pues quiero también despedirme haciéndole un saludo a todos estos niños y estos jóvenes estudiantes que están reiniciando su ciclo escolar y decirles que la educación, definitivamente, la educación de ellos, de ustedes, es la única forma que Guatemala va a salir adelante, que van a haber instituciones fuertes con gente educada, cívica, moralmente, científicamente. Un llamado también a las instituciones educativas para que superen los aspectos comerciales y se dediquen verdaderamente a los planos académicos y de construir cada día mejores ciudadanos. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Primero Dios, en un país cada día más transparente. Buenas noches.